22:41 de la noche. Una información comenzó a deslizarse entre mensajes privados, publicaciones borrosas y comentarios que desaparecían minutos después. No hubo anuncio oficial. No hubo confirmación. Pero fue suficiente para que quienes han seguido durante décadas a Ana Belén sintieran un silencio extraño en el pecho. Según algunas fuentes cercanas, algo no iba bien. Algo que nadie quería decir en voz alta. Algo que, poco a poco, empezó a tomar forma en la mente del público. Una preocupación que crecía sin nombre. Una sospecha que nadie se atrevía a afirmar. Y sin embargo, estaba ahí. Cada vez más pesada. Algunos hablaban de un estado de salud muy delicado. Otros mencionaban tratamientos largos, difíciles, incluso dolorosos, pero siempre con esas palabras que dejan espacio a la duda. ¿Se dice? Según comentan, podría ser, porque nadie quería ser el primero en pronunciar lo irreversible. Y aún así, la idea comenzó a expandirse como una sombra lenta, como si todos intuyeran lo mismo, sin decirlo, sin confirmarlo. Mientras tanto, en redes sociales, algo cambió. Los fans dejaron de compartir canciones recientes. Empezaron a buscar imágenes antiguas, conciertos de hace décadas, entrevistas donde ella sonreía sin esfuerzo, como si intentaran aferrarse a una versión de ella que parecía más segura, más intacta. Algunos escribían preguntas que nadie respondía. ¿Alguien sabe algo? ¿Por qué tanto silencio? Está bien. Y esas preguntas, sin respuesta, se repetían una y otra vez, creando una tensión que no necesitaba titulares, porque el vacío hablaba más fuerte. Y en medio de todo eso, apareció otro nombre: Víctor Manuel. Pero no como protagonista. No todavía. Solo como una presencia. Una figura que, según ciertos comentarios, no se estaba separando de ella, que permanecía cerca, demasiado cerca, como alguien que entiende lo que está en juego. Algunos aseguraban que se le había visto más callado, más distante. Otros decían que había cancelado compromisos sin explicación clara, pequeños detalles, nada confirmado, pero suficientes para alimentar esa sensación de que algo profundo estaba ocurriendo lejos de las cámaras. Y entonces comenzaron a surgir relatos más íntimos, supuestamente provenientes de círculos cercanos, que hablaban de noches largas, de visitas discretas, de momentos en los que el tiempo parecía detenerse dentro de una habitación donde casi no entraba la luz. Se mencionaba el cansancio, no solo físico, sino emocional. Ese tipo de cansancio que no se puede esconder, que se nota en la forma en que alguien respira, en cómo mira, en cómo guarda silencio. Y sin embargo, nadie decía la palabra exacta. Nadie confirmaba lo que muchos empezaban a temer. Pero el público lo sentía, porque hay silencios que pesan más que cualquier declaración, y este era uno de ellos. Al mismo tiempo, algunos periodistas evitaban el tema, otros lo tocaban con extremo cuidado, usando frases que no afirmaban nada, pero lo sugerían todo. Una etapa complicada, una situación delicada, momentos difíciles en la vida personal, palabras que flotaban, sin aterrizar, como si todos caminaran sobre una línea muy fina entre informar y no romper algo que aún no debía romperse. Y en ese equilibrio frágil, el tiempo empezó a alargarse, horas que parecían días, días que parecían semanas, sin una sola confirmación, sin una sola imagen reciente, sin una sola palabra directa de ella. Lo que antes era presencia constante se convirtió en ausencia, y la ausencia comenzó a decir más que cualquier noticia.
Algunos fans encendían velas virtuales. Otros compartían letras antiguas, como si esas canciones pudieran sostener algo que se estaba desmoronando lentamente. Y, mientras todo eso ocurría, la figura de Víctor Manuel seguía ahí, en segundo plano, casi invisible, pero imposible de ignorar, porque según quienes dicen haber visto de cerca esa realidad, su dolor no era ruidoso, no era público, era contenido, silencioso, de esos que no necesitan palabras para sentirse, de esos que se reflejan en pequeños gestos, en la forma de sostener una mano, en la manera de quedarse cuando todo invita a huir. Y entonces, cuando la tensión ya no cabía en más especulación, cuando el silencio se volvió demasiado largo, demasiado pesado, surgió la pregunta que nadie quería formular. ¿Qué está pasando realmente? Pero incluso esa pregunta quedó suspendida, sin respuesta. Porque lo que más desconcertaba a todos no era el rumor en sí, sino la forma en que todo permanecía detenido, como si el tiempo hubiera decidido esperar, como si algo estuviera ocurriendo, fuera del alcance de cualquiera. Y lo más inquietante, lo que nadie pudo ignorar, fue que en medio de todo, ese ruido sin sonido, de todas esas palabras sin confirmar, de todas esas miradas hacia el pasado, lo único que seguía creciendo era ese silencio, largo, denso, casi imposible de atravesar. Y lo que sorprendió a todos no fue el rumor, sino la manera en que ese silencio no se rompía. 3:37 de la tarde. Unas semanas antes de que aquel silencio comenzara a pesar tanto, las imágenes todavía parecían normales, o al menos eso creía la mayoría. Ana Belén seguía apareciendo, seguía subiendo al escenario, seguía cantando con esa voz que tantas generaciones reconocen sin esfuerzo. Pero si uno mira con más atención, si uno se detiene en los detalles, algo ya estaba cambiando, según algunas personas que estuvieron presentes en sus últimas apariciones. Su mirada no era exactamente la misma. No era una diferencia evidente. No era algo que pudiera convertirse en titular. Pero había un cansancio, muy leve, casi imperceptible, como si detrás de cada gesto hubiera un esfuerzo adicional que antes no existía. Su sonrisa, decían, seguía ahí, pero duraba menos, apenas unos segundos antes de desvanecerse en una expresión más neutra, más contenida, y hubo momentos, pequeños, aislados, que en su momento nadie interpretó como señales, pero que ahora, al recordarlos, empiezan a adquirir otro peso, otra dimensión, en uno de esos conciertos. Según relatan algunos asistentes, hubo una pausa, muy breve, apenas unos segundos, pero lo suficiente para que el ritmo se rompiera. Ella se quedó quieta, mirando hacia algún punto indefinido, como si buscara algo, como si tratara de recuperar una palabra o un pensamiento, y luego continuó, como si nada hubiera pasado. El público aplaudió. Algunos incluso pensaron que era parte del espectáculo. Nadie hizo preguntas. Nadie sospechó nada, porque no había nada concreto que señalar. Solo una sensación difícil de explicar. En otra ocasión, cuentan que dejó un vaso de agua sobre una mesa, casi lleno. Algo inusual para alguien que suele cuidar cada detalle en escena. Ese vaso, olvidado, sin terminar, quedó ahí como un gesto mínimo, insignificante en ese momento, pero que ahora parece decir algo más, algo que antes pasaba desapercibido. También hubo quien notó que en ciertos instantes su mano se apoyaba levemente sobre el pecho, no como un gesto dramático, no como una señal evidente, sino como un movimiento automático,
casi inconsciente, de esos que el cuerpo hace cuando intenta contener algo, cuando intenta adaptarse a una incomodidad que no se puede explicar fácilmente, y su mirada, en más de una ocasión, se desvió hacia el lateral del escenario, hacia el lugar donde empieza la oscuridad del backstage, como si buscara una referencia, como si necesitara confirmar que alguien estaba ahí, observando, acompañando, esperando, y mientras todo esto ocurría, el público, en su mayoría, no veía más que una artista cansada, alguien que llevaba décadas entregándolo todo, alguien que, como cualquier ser humano, podía tener un mal día, un momento de fatiga, nada más. Los aplausos seguían siendo fuertes, el cariño seguía intacto, y la narrativa no cambiaba. La prensa, por su parte, tampoco profundizó. No hubo titulares, no hubo preguntas incómodas, porque no había una historia clara, solo fragmentos, solo instantes sueltos que no parecían conectarse entre sí, pero en otro lugar, lejos de los focos, según algunas fuentes cercanas, había quienes sí empezaban a notar una diferencia, quienes sí sentían que algo no encajaba del todo, no porque tuvieran pruebas, sino porque conocían sus ritmos, sus silencios, sus pausas, y sabían cuándo algo se desviaba, aunque fuera apenas 1 milímetro, y en ese contraste, entre lo que el público veía y lo que algunos empezaban a intuir, se fue formando una grieta, muy fina, casi invisible, que nadie nombró en ese momento, pero que ahora, al mirar atrás, parece haber estado ahí todo el tiempo, creciendo en silencio, sin ruido, sin advertencia. Y entonces surge una pregunta que incomoda, que no acusa, que no afirma, pero que se queda flotando, persistente, como una duda que no encuentra descanso. ¿Y si el cuerpo ya estaba hablando, mucho antes de que alguien decidiera escuchar? 8:12 de la noche. Mientras las luces del escenario seguían cumpliendo su papel, mientras la música aún lograba sostener la ilusión de normalidad, había alguien que no estaba en el centro, alguien que no tomaba el micrófono, alguien que no daba declaraciones, pero que, según algunas fuentes indirectas, nunca se alejaba realmente. Víctor Manuel. Su nombre comenzó a aparecer en los relatos, no como protagonista visible, sino como una presencia constante, casi silenciosa, de esas que no buscan ser vistas, pero que están ahí en cada momento importante. Se decía que en las últimas semanas, sus apariciones públicas se habían reducido. No había entrevistas, no había explicaciones, solo una ausencia que contrastaba con su trayectoria, como si hubiera elegido apartarse, no por distancia, sino por algo más profundo, algo que exigía estar en otro lugar, en otro rol. Según quienes aseguran haber estado cerca de esos escenarios, había instantes muy específicos, casi invisibles para el público, en los que él permanecía detrás, en la penumbra del backstage, sin cruzar la línea que lo llevaría al centro, sin compartir el aplauso, sin interrumpir el espacio que siempre le había pertenecido a ella. Pero su mirada, dicen, no se desviaba. Seguía cada movimiento, cada pausa, cada pequeño cambio, como si midiera el tiempo de otra manera, como si cada segundo tuviera un peso distinto. Algunos recuerdan que, en más de una ocasión, cuando ella terminaba una canción, él no salía inmediatamente, no corría hacia ella, simplemente esperaba, unos pasos atrás, con una calma que no era indiferencia, sino contención, y cuando finalmente se acercaba, lo hacía con gestos mínimos, una mano que se posa muy suavemente, casi sin presión, como si temiera romper algo frágil, como si ese contacto tuviera que ser exacto, ni más,
ni menos. Y en esas pequeñas distancias, en esos centímetros que los separaban y los unían al mismo tiempo, parecía concentrarse algo que el público no podía ver, porque desde fuera, todo podía parecer normal. Una pareja que ha compartido vida durante años, que conoce sus tiempos, que respeta sus espacios, nada fuera de lo habitual. Pero para quienes dicen haber observado más de cerca, había matices, había silencios más largos, miradas que no necesitaban palabras, decisiones que no se explicaban en voz alta, como si ambos entendieran algo que no podía ser dicho, algo que se quedaba entre ellos, protegido por esa misma discreción que ahora desconcertaba al resto. Incluso se mencionan momentos en los que él permanecía inmóvil, apenas unos metros detrás, sin intervenir, sin interrumpir, solo observando, con una atención que no era casual, como si cada gesto de ella importara más de lo que cualquiera podría imaginar. Y esa forma de estar, presente sin ocupar el centro, visible solo para quien supiera mirar, comenzó a adquirir otro significado, uno que no se construía con palabras, sino con repeticiones, con pequeñas acciones que, juntas, contaban una historia distinta. Mientras tanto, el público seguía viendo fragmentos, imágenes sueltas, sin contexto, sin conexión, y la prensa, fiel a la falta de confirmaciones, mantenía la distancia, sin profundizar, sin preguntar demasiado. Pero en ese espacio intermedio, donde no hay titulares pero sí percepciones, empezaba a crecer otra narrativa, una más silenciosa, más difícil de explicar, la de alguien que permanece, que no se va, que no se muestra, pero que sostiene, que acompaña, que observa, día tras día, momento tras momento. Y entonces, la pregunta cambia. Deja de centrarse solo en lo que podría estar ocurriendo con ella, y se desplaza, lentamente, hacia lo que significa estar al lado de alguien en ese proceso, porque según algunas voces cercanas, hay algo que pesa incluso más que la incertidumbre, algo que no se puede compartir ni delegar, algo que se vive en silencio y que no deja marcas visibles, pero transforma todo. Y es ahí donde la historia se vuelve más difícil, más íntima, más compleja, porque a veces lo más doloroso no es lo que sucede, sino la forma en que uno tiene que permanecer, mirando, entendiendo, sin poder detenerlo, sin poder nombrarlo, simplemente estando, mientras el tiempo sigue avanzando, sin pedir permiso, sin ofrecer respuestas, solo avanzando, poco a poco, frente a ambos. 13:06. La noche parecía avanzar más rápido de lo habitual, como si algo invisible empujara el tiempo hacia adelante, y con ese movimiento, los rumores dejaron de ser vagos. Empezaron a tomar forma. Palabras más concretas comenzaron a aparecer. No en titulares oficiales, no en comunicados, sino en fragmentos, en susurros digitales, en comentarios que se repetían con pequeñas variaciones. Fase avanzada, situación delicada, riesgo serio, pero siempre acompañadas de esa distancia necesaria, según algunas fuentes. Podría tratarse de... No hay confirmación, porque nadie quería cruzar la línea. Nadie quería ser quien dijera lo irreversible. Y aún así, la tensión crecía, porque las señales, aunque pequeñas, comenzaban a encajar, poco a poco, como piezas que antes no tenían sentido. El calendario, por ejemplo, empezó a mostrar vacíos, fechas que desaparecían sin explicación clara, compromisos que simplemente dejaban de existir, sin anuncios, sin despedidas,
Solo cancelaciones silenciosas que obligaban a quienes seguían su trayectoria a hacerse preguntas. Y esas preguntas, ahora, ya no eran tan inocentes como antes. Al mismo tiempo, comenzaron a mencionarse encuentros discretos, reuniones que no aparecían en ninguna agenda pública, visitas breves, entradas y salidas que, según algunos testigos indirectos, ocurrían lejos de los focos. Incluso se habló, con extrema cautela, de vehículos que entraban y salían de ciertos centros médicos, sin confirmación, sin imágenes claras, solo relatos, fragmentos, suficientes para alimentar la sensación de que algo serio estaba ocurriendo detrás de ese muro de silencio. Ana Belén ya no era vista con la misma frecuencia. Su ausencia comenzaba a pesar más que su presencia. Y en ese vacío, cada detalle adquiría un significado mayor. Cada cancelación, cada pausa, cada día sin noticias, se convertía en una pieza más de una historia que nadie narraba abiertamente, pero que todos empezaban a reconstruir en sus propias cabezas. Y mientras eso sucedía, Víctor Manuel volvió a aparecer, no con declaraciones, no con explicaciones, sino a través de decisiones. Según algunas fuentes indirectas, habría rechazado varias invitaciones, proyectos, apariciones públicas que antes no habría evitado. No hubo comunicados oficiales, solo una serie de ausencias que decían, más que cualquier entrevista, como si hubiera elegido un lugar distinto. No frente a las cámaras, sino al lado, siempre al lado, acompañando, permaneciendo. Incluso cuando nadie lo veía, algunos interpretaron esa elección como algo natural, otros como una señal más, una confirmación silenciosa de que lo importante estaba ocurriendo lejos del escenario. Y en medio de ese escenario invisible, comenzaron a aparecer detalles aún más sutiles, llamadas que se prolongaban más de lo habitual, agendas que se reorganizaban de un día para otro, movimientos que no se explicaban, pero que, sumados, dibujaban una realidad cada vez más difícil de ignorar. La narrativa, sin embargo, seguía sin pronunciarse completamente, seguía protegiéndose detrás de las mismas palabras. Se dice, podría ser, según comentan, porque había una frontera, una línea que nadie quería cruzar sin certeza. Pero el público ya no necesitaba confirmaciones, porque hay momentos en los que la acumulación de pequeños indicios se vuelve más contundente que cualquier anuncio, y parecía ser uno de ellos, la sensación de peligro, de fragilidad, de algo que podría cambiarlo todo. Se instaló, lenta, pero firmemente, en cada conversación, en cada búsqueda, en cada silencio compartido. Y entonces, la historia dejó de ser solo una serie de rumores. Empezó a sentirse como una realidad que avanzaba, sin nombre, sin fecha, sin explicación oficial, pero imposible de ignorar, porque hay verdades que no necesitan ser dichas para hacerse presentes, verdades que se filtran en los gestos, en las decisiones, en las ausencias, y cuando eso ocurre, cuando todo empieza a apuntar en la misma dirección, lo que queda no es la confirmación, sino la sensación profunda, incómoda, inevitable, de que algo ya ha cambiado y de que nadie, absolutamente nadie, puede detenerlo. 1809. La escena ya no tiene focos, no hay aplausos, no hay música que cubra los silencios, solo una habitación tranquila, demasiado tranquila. Según una fuente indirecta, uno de esos momentos que no aparecen en ninguna cámara, que no se convierten en noticia, pero que, quizás, son los que más dicen. Ana Belén estaría sentada, sin prisa, sin moverse demasiado,
como si el tiempo dentro de ese espacio no siguiera las mismas reglas que afuera. La luz, tenue, apenas suficiente para dibujar los contornos, sin sombras fuertes, sin dramatismo, solo esa claridad suave que no oculta, pero tampoco revela del todo. Frente a ella, una mesa, y sobre la mesa, su mano, apoyada con cuidado, sin tensión, sin gesto, como si simplemente estuviera ahí, descansando. O tal vez, sosteniendo algo que no se puede ver. Dicen que su mirada se perdía en un punto fijo. No en la ventana, no en la puerta, en algún lugar intermedio, como si estuviera escuchando algo que no se oye, como si estuviera midiendo un pensamiento que no llega a terminarse. Y cerca, a pocos pasos. Víctor Manuel, sin intervenir, sin acercarse de inmediato, sin romper ese espacio. Según el mismo relato indirecto, él permanecía ahí, no como alguien distante, sino como alguien que entiende que hay momentos en los que estar no significa actuar, ni hablar, solo estar, en silencio, compartiendo el mismo aire, la misma pausa, sin necesidad de llenar el vacío, y en esa quietud, los segundos parecen alargarse, uno tras otro, sin ruido, sin señal de cambio. Hay detalles que apenas se perciben, un leve movimiento de los dedos, una respiración más lenta, un parpadeo que tarda un poco más de lo habitual, nada que pueda ser interpretado de forma definitiva, pero suficiente para que la escena se vuelva pesada, cargada, como si todo lo importante estuviera ocurriendo sin palabras. En algún momento, dicen, él se acerca, no de golpe, no con urgencia, sino con una suavidad casi calculada, como si supiera exactamente cuánto acercarse y cuándo detenerse. Su mano, tal vez, roza la de ella, apenas, sin presión, sin gesto de sostener, solo un contacto, breve, pero suficiente para confirmar que sigue ahí, que no se ha ido, que no se irá. Y aún así, no hay conversación, no hay preguntas, no hay respuestas, porque hay cosas que no se pueden explicar, que no se pueden traducir en frases, que simplemente se quedan en ese espacio entre dos personas, como un lenguaje distinto, uno que no necesita ser escuchado para sentirse. Afuera, el mundo continúa, los coches pasan, las luces cambian, la gente habla de otras cosas, pero dentro de esa habitación, el tiempo parece doblarse, quedarse suspendido, como si no hubiera prisa, como si no hubiera mañana inmediato, solo ese instante, sostenido, delicado, casi frágil. Y en medio de todo, surge una sensación difícil de nombrar. No es solo tristeza, no es solo miedo, es algo más complejo, algo que mezcla la memoria con el presente, lo que fue con lo que podría dejar de ser, y entonces, sin que nadie lo diga, sin que nadie lo confirme, la escena se queda grabada, no en imágenes, sino en la imaginación, en esa forma silenciosa en la que las historias más profundas se quedan con nosotros. Y mientras ese instante se estira, sin romperse, sin cerrarse, queda flotando una pregunta, una que no exige respuesta, pero que no se va. Después de todo, ¿qué es lo que más teme una persona? ¿Perder lo que ama? ¿O descubrir que no puede retenerlo? Por más que lo intente. 22:03. La ciudad seguía encendida, como si nada hubiera cambiado. Las calles llenas, las luces reflejándose en los escaparates, los coches avanzando con la misma prisa de siempre. En algún lugar, la música todavía sonaba. Una canción nueva, una voz joven, un escenario distinto donde otros nombres comenzaban a ocupar el espacio que nunca se detiene. Porque el mundo no se detiene. Nunca lo hace. Mientras tanto,
En teatros cercanos, otros artistas subían al escenario, afinaban sus instrumentos, respiraban hondo antes de empezar. El público aplaudía, reía, grababa con sus teléfonos, todo seguía exactamente igual. O al menos, eso parecía. Pero en medio de esa continuidad, había algo que no encajaba del todo. Algo que no se veía, pero se sentía como una ausencia que no necesita explicación para existir. En uno de esos escenarios, ya casi vacío, las luces no se habían apagado por completo. Quedaba un resplandor tenue, suficiente para iluminar un micrófono, solo, en el centro, encendido, sin voz, sin movimiento, como si estuviera esperando algo que no llega, o tal vez a alguien. Unas filas más atrás, todavía quedaban algunas personas sentadas, no muchas, no hablaban, no se levantaban, simplemente permanecían ahí, mirando hacia el frente, como si el espectáculo no hubiera terminado del todo, como si hubiera algo más, algo que no se anunció, que no se explicó, pero que se quedó suspendido en el aire. Y en ese espacio, donde todo parece seguir, pero algo falta, los nombres vuelven no como titulares, no como noticias, sino como ecos. Ana Belén, Víctor Manuel, apenas mencionados, casi en silencio, como si decirlos en voz alta pudiera romper algo que aún se mantiene. Según algunos, nada ha sido confirmado. Según otros, no hay nada que confirmar. Solo una serie de momentos, de ausencias, de decisiones que apuntan en la misma dirección, pero que nunca llegan a formar una frase completa. Y mientras la noche avanza, mientras la ciudad continúa, mientras nuevos nombres ocupan los carteles, ese espacio, ese pequeño vacío, permanece, sin explicación, sin cierre, como un intervalo que no termina, y entonces, sin aviso, sin música, sin despedida, la escena se queda así, abierta, incompleta, como si el tiempo hubiera decidido no avanzar del todo, como si algo o alguien aún estuviera en pausa, y lo único que queda, lo único que realmente permanece, es ese silencio, más largo de lo habitual, más pesado de lo que debería ser, porque esa noche no hubo comunicado, no hubo confirmación, no hubo una última palabra, solo ese silencio, extendiéndose, poco a poco, sin que nadie pudiera decir, ¿cuánto tiempo más seguirá ahí?